Hola chicos y chicas, muchas gracias por venir a clase de física y bienvenidos a un nuevo vídeo de Más que Mates. Bueno, continuamos con cuarto de ESO, el tema de fuerzas. Fuerzas que aplicamos sobre un objeto que se encuentra en un plano horizontal. Bien, vimos en un vídeo anterior que un ejercicio de este tipo, pero donde la fuerza que aplicamos al objeto es paralela al plano horizontal. Si teníamos un objeto donde aplicábamos una fuerza F. Bien, en este vídeo vamos a ver qué pasa cuando la fuerza que le aplicamos no es paralela al plano horizontal, sino que me forma un ángulo F. Bien, pues vayamos y dibujemos todas las fuerzas que intervienen de acuerdo con las leyes de Newton y bueno, pues con una serie de conceptos que ya conocemos. Nosotros en primer lugar tenemos un objeto que tiene una masa, la que sea, y por tanto tiene un peso que es igual a la masa por la gravedad. Perfecto. De acuerdo con la tercera ley de Newton, a este peso pues se le opone una fuerza que el plano horizontal, que es opuesta al peso, de la misma magnitud pero de sentido contrario. Es decir, y a esta fuerza ya sabemos todo el mundo que se le llama normal. ¿Vale? Entonces, sabemos que el objeto se va a mover en este sentido y con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque parte del reposo y se pone en marcha. Y por tanto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como tiene un movimiento que se me desplace hacia la derecha, aquí tengo un rozamiento, y por tanto yo tengo aquí un valor, un coeficiente de rozamiento, el que sea, que ya no los dirán en el problema, y por tanto contra esta fuerza, contra este movimiento, pues aparece una fuerza opuesta, que es la fuerza de rozamiento. Acordaros que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento que se establece en este sistema, que depende de la superficie del plano horizontal, que depende de la superficie del objeto, o sea, que depende de una serie de factores, pero nosotros no nos tenemos que preocupar porque el coeficiente de rozamiento siempre es un dato del problema. Perfecto. Y nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Vale, entonces, ¿qué pasa con la fuerza que está mirando para Pamplona? Bueno, pues como nosotros ya sabemos trabajar cuando las fuerzas son horizontales, pues tenemos que descomponer esta fuerza en su componente X y su componente Y. Es decir, que esta fuerza F, que me forma un ángulo alfa con respecto a la horizontal, pues tiene una componente X, Fx, y una componente Y, F su Y. Bien, y ahora entramos en la trigonometría. Nosotros sabemos que Fx es igual a F por el coseno de alfa. Y Fi es F por el seno de alfa. Y ya hemos descompuesto las fuerzas que me forman un ángulo con respecto a la horizontal en sus componentes X e Y. Bien, y ahora planteamos el problema como siempre. ¿Qué fuerzas tienen influencia en el eje paralelo al eje X y qué fuerzas tienen su influencia paralela al eje Y? Entonces, nosotros decimos, pues, eje X, ¿qué fuerzas intervienen? Eje X, pues en el eje X interviene Fx menos Fr, la fuerza de rozamiento. ¿Y el objeto se mueve? Sí, por tanto, segunda ley de Newton, masa por aceleración.
clarísimo. Eje Y. Bueno, esto lo podemos descomponer, si ya queremos. Es decir, F por coseno de alfa menos nu por la normal es igual a la masa por la aceleración. Bien, esta es la primera ecuación a tener en cuenta en nuestro sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa en el eje Y? Bueno, pues en el eje Y tenemos dos fuerzas hacia arriba. F sub I, esta fuerza que tenemos aquí, y la normal, es decir, normal más Fi menos el peso es igual a la masa por la aceleración, pero como el objeto no se mueve, pues eso es igual a cero. Es decir, no se me acelera, el objeto no tiene movimiento, no levita, no sube para arriba ni baja para abajo. Es decir, esto es igual a cero. Muy bien, pues ya sé que mi normal es igual al peso menos Fi, es decir, a la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno de alfa. Y de aquí obtenemos el valor de n. Y una vez que tenemos el valor de n, sustituimos en esta ecuación primera, obtenemos el valor de la aceleración, que es normalmente la primera etapa que nos van a pedir en este tipo de ejercicio. Luego nos dirán cuánto se ha desplazado este objeto hacia la derecha, con qué velocidad se ha desplazado este objeto hacia la derecha en un tiempo tanto. Bien, pues tendremos que aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, si me piden cuánto se me ha desplazado, pues x es igual a x sub 0 más v sub 0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración ya la he calculado aquí. Ahora, x sub 0, esto vale 0. No tenemos ningún punto de referencia. No nos van a dar normalmente en este tipo de problemas ningún punto de referencia que digamos, no, es que este objeto se encuentra a 3 metros de un jarrón. Oye, ¿qué distancia ha recorrido respecto al jarrón? Entonces sí que tendremos que tener en cuenta x sub 0, pero nunca nos van a dar valores de referencia en este tipo de ejercicios. Por tanto, x sub 0, 0. Velocidad inicial, 0. Está en reposo. Está en reposo. Fuera. Por tanto, x, el desplazamiento es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fabuloso. Y que nos piden la velocidad con la que se desplaza. Bueno, pues la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad inicial es 0, pues la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Nos tienen que dar en un tiempo determinado, la aceleración ya la hemos calculado y se acabaron todos nuestros problemas. Bien, chicos y chicas, veis que el planteamiento de este tipo de ejercicio, cuando la fuerza no es horizontal al plano horizontal, pues hay que descomponerla en su componente X y su componente Y y tenerlas en cuenta en el sistema de fuerzas que aparecen en el eje X y en el eje Y. Acordaros de que hay que aplicar la trigonometría, no nos podemos equivocar, que la componente X es la fuerza por el coseno del ángulo. Este ángulo nos lo darán 30 grados, 45 grados, 60 grados, el que sea. Calculadoras al canto y lo vamos aplicando. Fuerza por seno de 30, por el que sea. Fuerza por coseno de 45, el que sea. Muy bien. Pues vamos aplicando todo esto, calculamos la aceleración. Acordaros que siempre lo primero que nos va a hacer falta es calcular la normal para poder calcular la fuerza de rozamiento, y una vez que tengo la fuerza de rozamiento ya puedo calcular la aceleración. O sea, la secuencia es primero calcular la normal, segundo calcular la fuerza de rozamiento, tercero calcular la aceleración, y una vez que calculemos la aceleración ya calcularemos el desplazamiento, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, espero que este vídeo os haya sido aclaratorio y si os ha gustado me dais un like y nos vemos en el siguiente vídeo.
Hasta luego.